Muy buenos días, vamos a hablar de deportes porque hay mucha información. Comenzamos hablando de toros, de fiesta taurina, porque José Tomás, recordemos, el torero español, uno de los mejores, considerado uno de los mejores de todo el mundo, decidió romper el año sabático que se toma desde septiembre de 2016, precisamente para venir a la Ciudad de México el próximo mes de diciembre a una función en beneficio, a un cartel en beneficio de las víctimas del sismo. La causa de aportar a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre fue tan relevante que el torero español José Tomás aceptó interrumpir el año sabático que se toma de los ruedos desde finales del 2016 para venir a la Plaza México a participar en una corrida especial a beneficio. Según informes de varios medios españoles, será el próximo 12 de diciembre cuando la Monumental albergue una megacorrida en la que se planea la participación de 8 de los más reconocidos toreros del mundo, 4 mexicanos y 4 españoles. José Tomás sería el primer matador en confirmar su asistencia a la corrida, que tendrá como fin recaudar fondos para las víctimas de los sismos que azotaron a nuestro país los pasados 7 y 19 de septiembre. Otros toreros que podrían confirmar en el cartel serían Julián López y el rejoneador Hermoso de Mendoza. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya vamos a hablar de básquetbol porque el próximo fin de semana arranca ya la actividad de la campaña 2017 de la Liga Profesional de esta disciplina. Recordemos que la Ciudad de México tendrá un equipo, se trata de los capitanes que cerraron pretemporada con todo, se adjudicaron la Copa Querétaro 2017. Los capitanes de la Ciudad de México se adjudicaron la Copa Querétaro 2017 al ganar los 3 encuentros que sostuvieron dentro de este certamen que puso punto final a la pretemporada de cara al arranque de campaña de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En la Copa Querétaro, el equipo de la Ciudad de México se impuso en su primer encuentro 90-87 a Aguacateros de Morelia, 81-74 a los anfitriones Libertadores y 94-87 ante Santos de San Luis. El debut de capitanes en la temporada 2017 será el próximo 20 de octubre, visitando a los Aguacateros de Morelia, para después debutar en casa el 26 y 28 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera ante Toros de Nuevo Laredo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y a propósito del Gran Premio de México, ¿qué tienen en común Mickey Mouse, sí, el ratoncito de Disney, y los pilotos que van a correr en el Autódromo Hermano Rodríguez? Vamos a ver. La escudería Telmex, quien celebra su 15 aniversario junto con Mickey Mouse, serán los encargados de concientizar a los niños sobre la importancia de respetar las indicaciones viales por medio de la campaña Pilotos por la Seguridad Vial. En el marco del Gran Premio de México, que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre, los pilotos que conforman la escudería en compañía de Mickey Aventuras sobre Ruedas buscarán acercar a los pequeños al mundo de las carreras fuera de la pantalla. En conjunto con Mickey Mouse, los pilotos Sergio Checo Pérez, Memo Rojas, Tatiana Calderón y Pietro Fittipaldi serán los encargados de transmitir estos mensajes a través de 6 videos que además se podrán ver en la fanpage de Disney Junior Latinoamérica. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y precisamente hablando del Gran Premio de México, ayer la organización de este evento dio a conocer, o más bien circuló esta foto en sus redes sociales. Se trata ni más ni menos que los contenedores, los primeros contenedores en llegar precisamente a la capital del país, que transportan ya todo lo que tiene que ver con las diferentes escuderías que van a participar el próximo 29 de octubre en la gran carrera de nuestro país. Así, de esta manera podremos decir, ya se dio banderazo de arranque a toda esta fiesta que vivirá por tercer año consecutivo la Ciudad de México. Y bueno, vamos ahora esta noche, arranca la jornada número 10 de la apertura en 2017. Recordemos que esta fecha fue suspendida precisamente por el sismo del 19 de septiembre. Hoy se reactiva la actividad. Han sido semanas de mucha actividad de fútbol precisamente para ponernos al corriente en la agenda. Estos son los partidos del día de hoy: Lobos frente a Tijuana, Querétaro frente a Cruz Azul, Tigres
frente a los Tiburones Rojos del Veracruz. Pumas frente a León la tiene muy complicada aquí en la capital del país, en el Estadio Olímpico. Y el Atlas recibe ni más ni menos que a Morelia, dos equipos que vienen precisamente de ganar en calidad de visitante en la jornada pasada. En estos momentos, nada más rápidamente, está jugando México frente a Irán en el Mundial Sub-17. Estamos hablando que se está jugando el minuto, Juan, el minuto 60. México pierde 2-1 a falta de 30 minutos de que acabe el partido. México pierde 2-1. Son octavos de final. En caso de perder el partido, quedará eliminado. Hay que decirlo, este equipo se calificó de milagro esta ronda. No tendría ni siquiera que estar ahí. Juega muy mal el equipo dirigido por Mario Arteaga. La realidad es que no son los mejores futbolistas de esta generación, como en otras épocas. Sí han dado gloria con 2 títulos mundiales en esta categoría. En 2005 primero con Giovanni, Carlos Vela y demás. Y después en 2011 coronados aquí en la cancha de Azteca frente a Uruguay. Son y bueno, generalmente quienes nos dan gloria, los claro, chavos, los jóvenes. Los 2 únicos títulos mundiales que tiene México en fútbol precisamente han sido en esta categoría, en Sub-17, pero esta generación hay de veras muy pocas joyas. La máxima y quiero única es Diego Lainez, este jugador de la América que ha causado sensación precisamente en el Mundial, a pesar de lo mal que se ha visto el equipo, y ya levantó el interés de varios equipos en Europa, sobre todo el fútbol español, donde el Villarreal ya levantó la mano. Veremos si el América lo suelta. Y ya para despedirme les voy a mostrar este video. Lo podemos ir corriendo, tiene audio, pero si lo podemos ir corriendo un poco para irle explicando a Juan y después ya dejamos el audio original para entenderle. Es un niño de Jacksonville, este niño que vemos aquí, aficionado a los Rams. Su mamá le dice, le regala este boleto porque le dice, va a venir tu ídolo, vas a ver a tu ídolo. Le dice, pero ¿cómo si él está en Los Ángeles? Sí. Le hace, pues los Rams vienen a jugar a Jacksonville, le da el boleto y ve la sorpresa. Le dejamos el audio. O si lo podemos correr otra vez, ya con el audio, por favor. Ahí vamos. Are you excited? Are you really excited? Guess where you're going. We're going to see Todd Gurley play. Oh. I'm just as excited as you are. Are you so excited, buddy? Oh, me too. Okay, we gotta stop. We Es supposed to get there. el deporte creo que es la única cosa que puede generar este tipo de emociones así, es con la inocencia, con demás, y sobre todo siempre lo he dicho, ¿no? La idolatría que puede generar un deportista, a veces no lo entienden, siempre lo he dicho, a veces hay muchos que no lo entienden, ¿no? Si supieran hasta dónde pueden llegar en un ser humano, en este caso en un niño, seguramente serían mejores personas muchos deportistas. No faltará quien diga que todavía no sabe manejar sus emociones y yo le diría que lo sabe perfectamente. Pero perfectamente, claro, porque la primera reacción que le dice la mamá es, pero si nosotros vivimos en Jacksonville y mi jugador favorito está en Los Ángeles, ¿cómo lo voy a ver? Dice, pues ¿qué crees? Que vienen a jugar a la ciudad y te conseguimos un boleto y por eso la emoción del niño. Es la información deportiva.